La ponencia a cargo de la doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado tiene como título De la ciencia ficción a la realidad social, una reflexión filosófica sobre el impacto de la IA en la sociedad actual. Para el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Hernán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es todo un honor, es algo muy especial el que nos pueda acompañar el día de hoy, doctora Yasmín. Voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida. Y haremos una breve sumilla de la doctora, de la trayectoria académica de la doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado. La doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado es doctoranda en filosofía en la línea de racionalidad contemporánea por la Universidad de Guanajuato. Es maestra en filosofía contemporánea aplicada con línea terminal en filosofía de la ciencia y la tecnología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una mención honorífica en la obtención del grado académico de maestría, licenciatura en filosofía, con línea terminal en investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro. La doctora, bueno, como ustedes podrán darse cuenta, tiene una línea de formación filosófica, ¿no? Su licenciatura, sus grados, su maestría y su doctorado. Bueno, está ella transitando en el doctorado y está desarrollando investigaciones en las líneas antes mencionadas, ¿no? Y es sumamente importante todo lo que aquí ella va a reflexionar sobre el tema que nos convoca hoy, por cuanto este seminario es un seminario que se presenta a nuestros amables seguidores y quienes quieran seguirnos en cada uno de los productos que genera el instituto. Se generan varias sesiones dentro de la temática, como lo ha explicado el doctor Daniel Malpartida. Y en ese sentido, se recomienda hacer una revisión previa de la línea del seminario de hoy en sus anteriores ediciones, porque lo que aquí viene a decir nuestra estimadísima doctora Yasmín se complementa perfectamente también con los anteriores ponentes, y la doctora viene a darnos esta cuota muy especial de su conocimiento en la línea filosófica que maneja perfectamente por ser un especialista. Entonces, es un maravilloso aporte para el seminario, y por favor no dejen de revisar los trabajos de la doctora, porque muchas de las cosas que se dicen aquí se pueden complementar maravillosamente con el estudio de los trabajos que los especialistas como la doctora entregan a la academia y a la colectividad. Siempre debemos seguir sus trabajos porque los seminarios tienen un tiempo breve por el formato, pero lo que nos vienen a decir acá los ponentes es de gran impacto y de mucha necesidad de poder seguir estudiándolos. Entonces, le doy el pase a la doctora Yasmín Tiznado para que pueda realizar su ponencia, y la escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias al doctor Daniel Malpartida. Gracias a quienes nos acompañan a través de las redes y acá en la plataforma de Zoom. Es para mí un gran honor estar en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. La verdad es que estoy sumamente agradecida por poder coincidir con colegas tan valiosos como ustedes y tener la oportunidad de participar de estos espacios que tan necesarios son en Latinoamérica para pensarnos en colectivo y ver cómo estos procesos de transformación en torno a las inteligencias artificiales pues también nos transforman,
nos atraviesan de manera significativa y bueno, el día de hoy la intención es poder entablar un diálogo, como bien lo mencionaba la doctora María Beatriz, en el que podamos ustedes y yo dialogar en torno a cómo se ha transformado esta visión que existe respecto a la inteligencia artificial. Por ello es que el objetivo de la ponencia es ver la reflexión filosófica sobre el impacto que están teniendo las inteligencias artificiales en nuestras sociedades contemporáneas. Y para ello quisiera recuperar en un primer momento una tesis que es de Gunther Anders, que pertenece a su obra Tesis para la Era Atómica, en la que yo les preguntaría e invitaría a que tratáramos de cuestionarnos si es que podríamos entrar dentro de la clasificación que el autor mencionaba como utopistas invertidos. Señala el autor: podríamos llamarnos utopistas invertidos. Mientras que los utopistas corrientes son incapaces de producir realmente lo que pueden imaginar, nosotros somos incapaces de imaginar lo que realmente estamos produciendo. En este sentido, gran parte de las disquisiciones que se han hecho en torno a la inteligencia artificial, desde el ámbito político, artístico, económico, filosófico, han tratado de dilucidar justamente el impacto que estas tecnologías tienen en nuestras sociedades y en qué medida nosotros, nosotras, estamos a la altura de nuestro tiempo para poder responder y desde cuáles son algunas de las trincheras que responderíamos. En este caso, una de las tesis fundamentales dentro de mi presentación el día de hoy es que el arte nos permite también responder de manera significativa con discursos críticos en torno a estas inteligencias artificiales que nos ofrecen una paleta muy amplia de posibilidades, de nuevas formas de acercarnos, de crear, de producir, pero también que inauguran una serie de problemas que es necesario que los humanistas podamos enfrentar de manera crítica. Una de las cosas que creo que deberíamos de asentar desde un primer momento es el impacto que ha tenido la revolución tecnológica. En este sentido, el objetivo es darnos cuenta de que esta revolución tecnológica ha hecho más que solamente incorporar nuevas herramientas, inteligencias artificiales, dispositivos tecnológicos de última generación, sino que ha llegado a reconfigurar todos y cada uno de los ámbitos de nuestras existencias, que nos damos cuenta que hay un impacto directo en las formas en las que las inteligencias artificiales empiezan a modelar el mundo en el que estamos situados. A partir del uso de redes sociales podemos identificar claramente que, bueno, hay estos algoritmos que nos permiten filtrar la información que aparece y aquella que no. El uso que se le está dando a la inteligencia artificial hoy dentro del seno de lo social, sobre todo en programas como Estados Unidos, donde se está llevando a cabo como una forma de tomar decisiones en torno a quienes tienen derecho a préstamos bancarios o quienes no. También una manera en la que la reducción de condenas viene también filtrada por esta información en la que nos auxiliamos de inteligencias artificiales. Entonces, hay un espectro sumamente amplio en el que las inteligencias artificiales han llegado a generar estos nuevos escenarios para la experiencia humana y en el que se vuelve necesario que tratemos de preguntarnos: ¿cuál es ese escenario o ese futuro que en un primer momento parecía tan distante, tan lejano, que como bien mencionábamos hace un momento, de pronto la ciencia ficción, ya sea el cine y la literatura, se han encargado tanto de problematizar, pero que parece que han permanecido como ciencia ficción hasta que el desarrollo científico y tecnológico de nuestro presente los alcanzó? Y entonces la ciencia ficción es una herramienta sumamente valiosa para nosotros al momento de tratar de pensar en las transfiguraciones que acontecerían en las sociedades y en los dilemas ético-políticos y artísticos que también se desprenderían de esa incorporación. Cuando nosotros pensamos en estas inteligencias artificiales, pues nos damos cuenta que hay un sinfín de usos que se les dan a estos. Podemos encontrar que hace todavía algunos años era muy común hablar de los coches autónomos y de lo significativo que era incorporar estas tecnologías, de las maneras en las que se pensaba que estos coches autónomos pues van a terminar desplazando un poco. Algunos videos como el que aparece en pantalla, o sea, nos dan cuenta de cómo estas tecnologías se han incorporado poco a poco en nuestro habitar cotidiano y cómo esas visiones en torno a coches que se conducen de manera autónoma, pues ya no forman parte más del imaginario de la literatura ni del mundo cinematográfico, sino que están situados en condiciones muy reales dentro del presente.
De igual manera, nos damos cuenta que en estas transfiguraciones que han acontecido en nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas, pues advertimos que ya hay inteligencias artificiales que han incursionado, que se han incorporado dentro del ámbito del derecho. Una de estas inteligencias artificiales, pues es ROS, que en su momento también se señaló que tenía un potencial significativo porque era capaz de detectar la ideología de un juez, era capaz de rastrear más de 10.000 páginas por segundo y descifrar el lenguaje humano para poder dar respuestas que incluían citas de artículos legales y que a partir de este uso de esta inteligencia artificial, pues nosotros advertíamos que había un desplazamiento de las cosas que podían o no hacer los sistemas de inteligencia artificial. Y advertimos que cada vez más las tareas cognitivas que realizan en el presente se vuelven más complejas. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál va a ser el futuro, o sea, cuáles son los escenarios en los que estaríamos situados. Esto ocurre, como bien lo mencionábamos, en la cotidianidad de los coches autónomos, en esas inteligencias artificiales que hacen también este análisis jurídico, pero no solo se queda allí, también trasciende la medicina. Nos damos cuenta que hoy los sistemas de inteligencia artificial son utilizados dentro del ámbito médico, no parte ya como la ficción, sino de manera muy normal, muy común, como una forma de hacer diagnósticos y detecciones tempranas, ya sea de problemas que tienen que ver con el cáncer, tienen que ver con situaciones donde se va dando como un desarrollo y un seguimiento al paciente. Entonces, hay un sinfín de inteligencias artificiales que en tiempo real nos están permitiendo acceder a estas imágenes fetales que obtenidas mediante estos ultrasonidos, pues nos permiten dar un mejor seguimiento, detectar con antelación a ciertas anomalías y que el proceso médico pues también se ve en gran medida beneficiado por el uso de estas inteligencias. Entonces, bueno, eso que en algún momento nosotros pudimos llegar a pensar que pertenecía al campo de lo imaginario, de lo ficcional, pues nos damos cuenta de que ya no lo es más y nos vemos en la necesidad entonces de lanzar estas miradas hacia el futuro y de preguntarnos qué va a ocurrir con los seres humanos, qué va a pasar con nosotros en un mundo tecnológicamente desarrollado donde las inteligencias artificiales se han incorporado de manera fundamental en estas labores que suplen a una persona capaz de conducir, que suplen a un médico, que son capaces de suplir a un abogado y que nos llevan a preguntarnos en torno a cuál será el futuro del empleo o del posible desempleo tecnológico que podría desprenderse de estas inteligencias artificiales y su uso extendido en los más diversos ámbitos de la vida. En este orden de ideas es que recupero una de las investigaciones que hicieron estos dos autores, Carl Benedict Frey y Michael Osborne, quienes realizaron un informe titulado El futuro del empleo. En este informe ellos hacían una estimación en la cual señalaban que en 2 décadas el 47% de los puestos de trabajo corren hoy en día el riesgo de ser automatizados gracias a los algoritmos. Ante este escenario en el que quisiera colocarles, creo que es necesario que también nos preguntemos si hay alguna esfera de la experiencia humana que no pueda ser automatizada o reducida meramente a esta dimensión informática. Y es que durante mucho tiempo pensamos que el arte, los discursos artísticos, serían como esa frontera que no podría llegar a ser avasallada por el desarrollo tecnológico, sobre la automatización, el uso de inteligencias artificiales, algoritmos, y pues nos estamos dando cuenta de que no, de que tal vez el arte como esa última frontera ya no está tan nítida. Y eso lo preguntamos a partir de la emergencia de programas como Dalí, que pues es un sistema que nos permite crear imágenes muy realistas a partir de que nosotros como usuarios introduzcamos una descripción manual, o sea, como una descripción puntual en el lenguaje ordinario, y que igual que como surge Dalí, también está Midjourney, que nos permite generar estas imágenes producidas por una inteligencia artificial que tienen una calidad extraordinaria, pero que también nos llevan en el ámbito del arte contemporáneo a tener que resignificar y preguntarnos si puede ser que existan obras producidas por entes no humanos capaces de producir arte.
Si entonces inauguran las inteligencias artificiales un sinfín de preguntas y de interrogantes que los académicos, que los estudiosos del arte, que los artistas necesitan encarar y preguntarse. Históricamente nosotros sabíamos y esperábamos y veíamos como procesos deseables la automatización de las labores y de las faenas físicamente complejas y problemáticas para los seres humanos, pero no esperábamos en algún punto que labores cognitivas, creativas, llegaran también a automatizarse como está ocurriendo con estos sistemas. Y lo mismo ocurre con programas como ChatGPT, que sabemos hoy en día nos permite generar estos textos, nos permite pedirle a esta inteligencia artificial ciertos documentos, ciertos poemas, ciertos resúmenes, cierta información y que nos lo entrega a una velocidad inaudita. Hay también otro tipo de programas como lo es Sora, que es un programa que es capaz de generar videos, aún no se libera al público, pero es sumamente interesante las muestras que han dado de lo que es posible hacer. En este caso, es necesario que entonces nos preguntemos de manera constante qué está pasando con las sociedades actuales, hacia dónde caminamos en esta implicación entre las inteligencias artificiales incorporándose de manera creciente en los más diversos ámbitos de la existencia y cuál es el papel que estarían ocupando los algoritmos en este desarrollo tecnológico. Por ello es que consideramos necesario poder volver sobre una pregunta elemental y esta pregunta es: ¿qué es un algoritmo y cuál es el papel que están ocupando nuestras tecnificadas existencias? Estas son algunas de las interrogantes que debemos hacernos, que debemos plantearnos y que nos llevan también a dar cuenta de algunas de las grandes problemáticas a las que les hacemos frente. En este caso, coloco en la imagen que aparece del lado derecho está este grabado que es de Francisco de Goya, que se llama El sueño de la razón produce monstruos, y la invitación que yo les hago ahora es a tratar de preguntarnos si el sueño de la razón algorítmica también será capaz de producir monstruos o en qué sentido tendríamos que leer, pensar y teorizar en torno a los algoritmos, las inteligencias artificiales y los mundos tecnológicamente desarrollados en los que estamos habitando. Francisco de Goya, cuando elabora esta pieza, la hace de manera sumamente sugerente, como una crítica a la sociedad de su época. Recordemos que Goya es un hombre ilustrado y como un hombre de la ilustración lanza esta crítica radical a la sociedad de su tiempo, al oscurantismo que prevalecía y entonces busca que sea la razón la que nos ayude a despejar esas tinieblas que oscurecen un proceder claro y conciso. Pero también a la luz del presente nos tendríamos que preguntar cuáles son esas múltiples interpretaciones que le podemos dar hoy en día nosotros a los crecientes procesos de automatización que se están dando dentro de los más diversos ámbitos de la sociedad. Y es que hay autores que han decidido denominar estos procesos como racionalidad algorítmica. Es decir, estamos partiendo de que la noción de razón viene dada ahora por las formas en las que los algoritmos están haciendo una evaluación de los datos que están recibiendo y en función de ello están generando formas de estimación, de vinculación y que no solamente se limitan en todo caso a describir el mundo, sino que en aras de describir también están prescribiendo de manera constante. Por ello es que se vuelve necesario que nosotros estemos preguntándonos de manera Doctora Yasmín, se fue el volumen, se fue su audio, doctora. Sí, es que se movió aquí mi cursor un momento. Muchas gracias, doctor. En esta noción de razón algorítmica, evoco un fragmento, una cita que es del filósofo francés Éric Sadan, un filósofo contemporáneo que teoriza de manera crítica en torno a las implicaciones que está teniendo la inteligencia artificial y las formas en las que estos se están incorporando dentro del espectro de lo social. Cito Sadan. Robots clarividentes que instauran y legitiman por medio del aura de sus conciencias sobreinformadas y altamente racionalizadas una especie y todavía discreta soberanía digital, destinada a administrar siempre más ampliamente por el mayor bien y con el menor riesgo el trayecto del mundo del siglo XXI.
Algo fundamental es que para Saddam la racionalidad algorítmica debería ser algo que nos preocupe. ¿Por qué? Porque parece que esta racionalidad algorítmica en muchas ocasiones juega de la mano de procesos de vigilancia, juega de la mano de una especie de neutralidad valorativa en cuanto a la incorporación de las tecnologías en el espectro de lo social, y eso nos llevaría a que nosotros como humanistas pues deberíamos estar sumamente alertas respecto a cómo estamos incorporando estas inteligencias y cuál es el impacto que están teniendo en la relación que tenemos con los otros. Esta relación es una relación sumamente compleja porque recordemos que hay autores y autoras contemporáneas como Flavia Costa, no sé si lo ubican, es una autora argentina maravillosa que hoy en día está teorizando respecto a las formas en las que la inteligencia artificial también está pensándose, y ella lo hace desde Latinoamérica. Y habla y acuña este término que es el de tecnoceno. Pero justo ella, cuando se pregunta o interroga qué es el tecnoceno y cómo se vincula con la tecnología, pues nos dice que el tecnoceno puede ser entendido como esta época mediante la cual, a través de estas inteligencias artificiales que estamos desplegando de manera constante en nuestra sociedad, y que son inteligencias artificiales con un nivel de complejidad realmente grande, y que por ende también derivado de ese nivel de complejidad, pues hay un altísimo riesgo porque estamos dejando huellas muy grandes y exponiendo no solamente a las generaciones del presente, sino también a las futuras generaciones. A partir del concepto de tecnoceno es que ella va explorando también esos otros vínculos que existen con estas otras cajas de herramientas vinculadas con la noción de capitaloceno. En algún momento creo que ustedes podrán recordar que hay estos conceptos que son una especie de, a mí me gusta pensarlos como matruscas. Hay una concepción del antropoceno. Este concepto se propone en 1995, y una de las problemáticas que tiene es que el antropoceno se utiliza para dar cuenta del impacto que está teniendo el ser humano sobre el medio ambiente. Pero una de las críticas que se le hace al concepto de antropoceno, pues es justamente decir que es el antropos, que es el ser humano en su totalidad quien está teniendo como este impacto directo. Lo que dirían algunos otros será que no es necesariamente el antropoceno, sino que tal vez tendríamos que situarlo dentro de las formas en las que el capitaloceno, es decir, el capitalismo, está generando esa aproximación a las tecnologías. No serían las tecnologías per se las negativas, sino los usos neoliberales que se hacen de ellas, y la manera en la que explotación, el dominio, la vigilancia también se están materializando a través de ese uso de las tecnologías. Y entonces lo que dice Flavia Costa es, dentro de esta dimensión del antropoceno, pues estaría colocado el capitaloceno, y dentro de ese capitaloceno tendríamos que pensar el tecnoceno como una declinación del primero. Una de las cosas fundamentales para tratar de pensar el impacto que tienen y cómo esto se vincula con el arte, pues voy a utilizar en este caso a la doctora Heather Dewey, que es una artista que trabaja desde el biohacker, y ella utiliza este desarrollo tecnológico como una forma de manifestación artística y como una crítica también a la tecnología. Su práctica de manera constante presenta obras en las que trata de abrir los discursos en torno a las formas en las que se puede utilizar el arte como un vehículo de denuncia, pero también como un vehículo de resistencia frente a los procesos de transformación social que subyacen, no porque las tecnologías per se sean negativas o sean malas, sino por los usos que se hace de estas cuando son implementadas de manera crítica, y cuando son en todo caso fundadas bajo una visión sumamente reduccionista del sujeto. Heather Dewey es una graduada de Artes de la Información con conocimientos avanzados en programación de computadoras. Y ella, una de sus primeras obras que llevó a cabo fue colocar este cartel que aparece aquí en el lado derecho de nuestra imagen, y en ella pregunta, ¿quién es tu dueño? Y bueno, lo pone en estos colores que nosotros podemos identificar fácilmente con un buscador sumamente utilizado, muy común. Y a partir de cada una de sus piezas, lo que hace el artista es tratar de pensar la tecnología, incorporarla, pero a ese tiempo en el que la incorpora, también estar como muy consciente del impacto que esas tecnologías van a tener.
De igual manera, encontramos que hay otro tipo de artistas que están de manera constante también pues hablando o abriendo el discurso en torno a qué está pasando con estas ciudades que de forma tan alabatoria se nos dicen tecnológicamente desarrolladas, estas ciudades inteligentes en las que se ha emergido una especie de panóptico digital. Es decir, estos estadios de hipervigilancia generados justamente por estos sistemas de reconocimiento facial, por estas cámaras colocadas por todos lados, por esta incorporación y despliegue tecnológico que lo que hace es estar monitoreando de manera constante al sujeto. ¿Qué es lo que hace este colectivo? Ellos utilizan maquillaje facial como una forma de responder a estos sistemas de reconocimiento automático y entonces ellas lo que están haciendo con este acto salen a marchar y lo que quieren hacer es como llamar la atención sobre la población y sobre las maneras en las que se está incorporando y se está desplegando esta tecnología y en qué medida quieren abrir el diálogo hasta saber hasta dónde nos protegen, hasta dónde nos mantienen o nos permiten estar más seguros, pero hasta dónde también la violación, el robo de datos, la infiltración de la seguridad y la privacidad, pues se ve de manera constante como el precio que debemos pagar a cambio de esta otra seguridad que viene presentada por el desarrollo y despliegue de esta tecnología en las ciudades. Acá en México tenemos un artista que, bueno, ya es un artista consolidado a nivel internacional, que es Rafael Lozano Hemer. Él ha hecho una obra que se llama Nivel de Confianza. No sé si ustedes lo saben, pero bueno, en México tuvimos una situación muy importante a nivel político porque se dio el caso de 43 estudiantes desaparecidos. Y bueno, de estos 43 estudiantes desaparecidos en 2014, había un movimiento político significativo de parte de la comunidad de manera global que buscaba saber qué había pasado con estos estudiantes, qué se había hecho. Y Lozano Hemer lanza esta obra que se llama Nivel de Confianza, en el que utiliza estos sistemas de reconocimiento facial como una manera de generar un vínculo. ¿Qué es lo que hace la obra de Lozano Hemer? Bueno, uno se posa frente a la cámara y la cámara escanea el rostro de la persona que se posa frente a ella y nos dice cuál es el nivel de coincidencia que tiene con alguno de los 43 desaparecidos en Iguala en el 2014. Entonces, Lozano Hemer utiliza la tecnología como una manera de reivindicar esa manifestación social que acontecía en ese momento. Esta obra se hace cuando tenían 6 meses de desaparecidos los estudiantes, como también formas de reivindicar lo que se puede hacer con las tecnologías, de ver cómo estas tecnologías pueden servir para la denuncia social, cómo pueden los artistas apropiarse de ellas y a partir de esa apropiación poner de manera neurálgica el dedo en la llaga respecto a todo lo que necesitamos saber y pensar antes de llevar en marcha estos procesos. Con nivel de confianza, Lozano Hemer nos da cuenta de que la tecnología también sirve para humanizar, que la tecnología no es ese ente al que tengamos que combatir, sino que tendríamos en todo caso que ver la posibilidad de resignificarlas para que trasciendan los usos tradicionales que se han hecho de esta. Y entonces, sí, tendríamos que preguntarnos a estas alturas, en este punto de la discusión de la mano de la obra de Goya y de las obras de cada una de estas artistas que hemos evocado ahora, ¿qué es o cuál es el tipo de sueño, de ensoñación, de imaginario que están generando la racionalidad contemporánea en el presente? Y si en algún punto los discursos artísticos contemporáneos nos pueden permitir emerger como una especie de trinchera, como una forma de frente combativo para resignificar las tecnologías, para reapropiárnoslas, ¿y cómo lo haríamos? ¿Cuáles serían las posibilidades que tenemos? Hay un autor que se llama Yuval Noah Harari, que justamente de quien recupero esta cita, y él señala que algoritmos es el concepto más importante en nuestro mundo
y que si queremos comprender nuestras vidas de manera honda y profunda y si queremos tener nociones claras en nuestro futuro, necesitamos hacer todos los esfuerzos posibles por entender qué es un algoritmo y cómo los algoritmos también estarían conectados con las emociones. Desde allí, Harari lo que nos propone es tratar de pensar a los algoritmos como una especie de imaginario tecnológico. Es decir, estos algoritmos trascienden la dimensión meramente técnica de la existencia. Van más allá, nos permiten generar vínculos emocionales, nos permiten generar tecnologías más humanas, pero también nos vemos en la necesidad de detenernos a pensar cuáles son esas formas en las que estos algoritmos están reconfigurando nuestras existencias a través de estas entradas y salidas de información. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el sujeto contemporáneo de hacer frente a estas tecnologías y de no dejar que se subsuman bajo una mirada de dominación, que no terminemos en estas distopías literarias que mencionaban algunos autores en antaño? ¿Cómo hacer para que nuestro futuro no sea ese futuro de 1984? ¿Cómo hacer que nuestro futuro no devenga en ese futuro en esa distopía llamada un mundo feliz? ¿Cómo hacemos para resignificar y repensar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías hoy? Pues el primer paso sería ese, tratar de detenernos a pensar las formas en las que los algoritmos van generando nuevas vidas, nuevas formas de relación, nuevos vínculos entre nosotros, entre nosotras. Y también con ello dar cuenta tanto de los peligros como de las posibilidades que habilitan. O sea, las tecnologías tienen esta latencia en la que nos damos cuenta que pueden permitirnos procesos más democráticos de divulgación, de acercarnos al conocimiento, a los saberes, de tejer vínculos entre naciones, de llevarnos más allá de las posibilidades que teníamos dentro de la materialidad. Pero tendríamos también que preguntarnos a nivel social y político, por eso hablamos que cómo se da este paso de la ciencia ficción a la realidad social. ¿Cómo estamos habitando esas metáforas entre la literatura y el cine y estamos migrando a estas distopías, a estas distopías que se señalan de manera constante en el presente? Para ello evocaremos justo esta noción, ¿no? ¿Será acaso que hoy en día estamos viviendo un proceso de ciudadanización? ¿Será acaso que hoy en día estamos viendo a ciudadanos reemplazados por algoritmos? Esta pregunta la lanzo sobre todo a partir de la obra de Néstor García Canclini. Néstor García Canclini es un antropólogo que se encarga de estudiar el fenómeno tecnológico. Tiene una obra que publica en el 2019 cuyo título es ese: Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Y entonces Canclini propugna que hay un lugar donde alguna vez hubo derechos y que hoy en día en ese lugar en el que alguna vez hubo derechos, hoy no hay otra cosa más que perplejidad. ¿Y qué es ese? El de los ciudadanos en el capitalismo global y electrónico. ¿Por qué? Pues porque para Canclini los usos neoliberales de las tecnologías están manteniendo y ahondando las desigualdades crónicas del capitalismo. Es decir, necesitamos puntualizar la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la manipulación. No se inauguraron con las nuevas tecnologías. Decir o sostener esto sería totalmente falso. Pero lo que sí no podemos negar es que esa desigualdad, esa discriminación y pobreza y manipulación sí se han ahondado a partir de estos usos capitalistas que se hacen de las tecnologías y que también han precarizado las formas en las que vivimos. Han generado nuevas plataformas donde han emergido los jornaleros digitales, estas personas que ofrecen sus servicios a través de estas plataformas multinacionales en las que se despoja al ciudadano de todo derecho, en el que se extrae como la fuerza de trabajo, pero no se recompensa en ningún sentido con ningún tipo de seguridad social. Entonces, sí, para Canclini necesitaríamos preguntarnos cómo es que la tecnopolítica ha invadido nuestro presente y cuáles son las posibilidades que tenemos de hacerle frente.
Uno de los casos paradigmáticos que es muy común que podamos siempre recuperar al hablar de estos tópicos, pues es el caso de Donald Trump y de cómo Cambridge Analytica en algún momento, pues sí había generado este robo de información a partir de una de las plataformas más utilizadas a nivel global en esa época, que era Facebook. A partir de eso, nos damos cuenta que hay una imbricación importante y significativa entre la política y los algoritmos, este despliegue tecnológico. Por eso es que para Canclini tendríamos que preguntarnos cómo vamos pensando, cómo vamos nosotros reinventando, reasumiendo, reestructurando esta triada en la que el sujeto contemporáneo se ve como obligado a tener que existir. Por un lado, la dimensión de ciudadano, o sea, ¿qué significaría ser ciudadano en la era digital? ¿Qué implica? ¿Qué conocimientos, saberes teóricos, técnicos necesitaríamos dominar para poder enarbolar, para poder sostener que somos ciudadanos en el siglo XXI? Y por otro lado, hemos migrado de ser ciudadanos a también ser consumidores. En esta economía del tiempo, en este pasar de manera constante entre una plataforma y otra, en esta economía del like, ¿qué ocurre con los consumidores? ¿Cómo es que se desarrolla nuevamente esta visión consumista tradicionalmente asentada a una visión capitalista de la existencia? Y en esa tercera dimensión en la que cree Canclini que el sujeto contemporáneo se ve obligado a tener que repensarse, es la noción de usuario. Dice, ¿qué diferencias habría entre nuestra dimensión como ciudadanos, usuarios y consumidores? ¿Quién de nosotros es consciente de los retos que exige asumirnos como tales en pues ahora sí que en esta visión tradicional que se tiene de la tecnología como aquella que ha mejorado las condiciones de vida y que ha facilitado, que ha generado espacios de confort, pero que también nos lleva a preguntarnos a costa de qué? A costa de qué posibilidades, de qué renuncias, cuál es el pago que estamos haciendo por esta formación, por esta utilizar estas tecnologías que nos prometen de manera constante que generarán mejores condiciones de vida, pero que al momento hemos visto que sirven para enriquecer a ciertos grupos, para extraer información que capitalizan otras y que nos dejan todavía en esta dimensión de lo que algunos autores teorizan eh, como una especie de feudalismo digital. Nosotros trabajamos de manera ardua estas redes sociodigitales, estos entornos virtualmente construidos, pero al final del día, la riqueza que estos producen, que nuestros datos, que nuestra información arroja, no nos benefician necesariamente directamente a nosotros, sino que benefician a otros. Y entonces, bajo esa triada, es que Canclini se pregunta en esta obra de Ciudadanos reemplazados por algoritmos, ¿cuáles son los retos inimaginados a los que tenemos que hacerle frente el día de hoy para asumirnos como tales? Para Canclini, y evoco esta cita, dice, ahora los beneficios de la conectividad global y veloz vienen fatalmente con la infiltración en las pantallas personales de quienes comercializan nuestros usos de las redes. No es disfrutable tener que atravesar cada día la maleza del spam, la publicidad indeseada y las noticias sospechosas que vuelven indiscernible lo que ocurre. Las dificultades de actuar en el desorden del mundo van juntas con las de conocernos y comunicarnos. Canclini lanza una mirada muy crítica a esta visión de somos consumidores, somos productores, pero también somos producto. Y cree que es necesario que seamos conscientes de esas posibilidades que habitan en la tecnología para que no terminemos cayendo de manera errónea en una censura de ellas, pero sí para que seamos conscientes de la manera en la que se juega mucho más que una dimensión meramente técnica, sino una dimensión política, filosófica, ética y de resistencia. Y justo es a partir de allí que los planteamientos de de este filósofo y antropólogo parten de tratar de pensar cómo Google, cómo Apple, cómo Facebook, cómo Amazon están reformateando esas formas de poder económico político, están generando y resignificando lo que significa habitar con los otros, están manifestando transformaciones significativas en el trabajo, están generando nuevas formas de aislamiento, de comunicación
investigación, de las personas, y es que para Canclini estos oligopolios tecnológicos no son solamente los mayores complejos empresariales e innovadores tecnológicos, sino que también están reconfigurando el significado de la convivencia, de las interacciones en el presente y de lo que significa coexistir. A partir de eso es que Canclini pues va lanzando como estas interrogantes en torno a qué tendríamos que hacer o cómo podríamos responder a ese escenario tan extrañado que tenemos hoy en día, a ese clima tan enrarecido que se tiene y que se vive en torno a una esperanza desmedida en las posibilidades de las inteligencias artificiales para facilitar todos los procesos posibles, pero también cuáles son los futuros que están habilitando las tecnologías del presente. En este sentido, hay algunos autores como Quintanilla que también sostienen y se preguntan esta cuestión y se preguntan, bueno, ¿hasta qué punto esta discusión por el presente, eso que en algún momento se vio como ficcional, eso que en algún momento pensamos como parte de la ciencia ficción, que hoy en día estos coches autónomos, estas inteligencias artificiales que nos permiten dar diagnósticos clínicos, médicos sumamente eficaces y efectivos, ¿en qué punto esas tecnologías que forman hoy ya parte de nuestro presente también están habilitando ciertos futuros? ¿Y qué tipo de futuros son los que van a habilitar? O sea, ¿qué tipo de pensamiento a largo plazo tendríamos que desarrollar? Y para ello, pues se vuelve necesario que sí o sí abordemos esta dimensión de los sesgos algorítmicos, que es un tema que de manera recurrente se ha estado conversando en los diferentes espacios dedicados a las inteligencias artificiales y que tienen que ver que, pues, que estos sesgos algorítmicos sí representan hoy más que nunca un problema acuciante de nuestro presente, pero que en última instancia también están vinculados con el futuro, porque hay una especie de fe ciega que tenemos en el desarrollo tecnológico que ha generado que asumamos de manera crítica estas innovaciones sin preguntarnos o hacer un ejercicio proyectual respecto a las implicaciones que tendrán, no solo a corto, mediano, sino largo plazo. ¿Qué tipo de futuros son los que van a habilitar? Y bueno, para ello me gustaría hacer una pequeña pausa aquí que creo que para mí, al menos desde el ámbito de la filosofía, me es sumamente necesaria. Yo, tal y como lo mencionaban al inicio de la charla, pues yo en realidad soy filósofa y entonces desde esta dimensión de la filosofía de la tecnología siempre trato de matizar las afirmaciones que hago y sobre todo de invitar a que quienes nos escuchan se pregunten, ¿no? No buscamos censurar las tecnologías, no buscamos sembrar el miedo, no buscamos, no, evocamos estos imaginarios distópicos que priman dentro del cine, dentro de la literatura, como una manera de dar cuenta de que la literatura pues nos ha permitido proyectar en muchas ocasiones esos miedos, esas incertidumbres, esas inseguridades respecto a cuáles son los futuros que podrían habilitar los desarrollos tecnológicos. Y mucho antes de que estas cuestiones cuajaran en los discursos políticos, sociales, filosóficos, históricos, pues los escritores de ciencia ficción como Isaac Asimov ya los estaban teorizando, ya estaban proyectando ellos estas sociedades tecnológicamente avanzadas, pero no solamente de manera imaginaria, sino también desde una dimensión filosófica, al preguntarse cuáles eran las consecuencias éticas que tendrían estas incorporaciones, cuál sería el tipo de ciudadanos que generarían. La ciencia y la tecnología han permitido generar un tipo de ser humano que emerge de ellas. Y entonces, si partimos de eso, el objetivo no es sembrar el miedo o el rechazo a estas tecnologías. Lo que necesitaríamos es tratar de centrarnos y de ver que una posición crítica, como la que sostiene el discurso filosófico, implica sí o sí una aproximación en la que seamos capaces de no casarnos con visiones deterministas, porque el determinismo en algún sentido también es una posición inmoral, es una forma muy acrítica de pensar la tecnología, porque si damos por hecho que la tecnofobia es lo que debe primar, pues entonces renunciamos con ello a las formas presentes de vida. Censuramos todo lo que de las tecnologías puede emanar y con ello cerramos la potencia transformadora que también habita en las tecnologías de nuestro tiempo. Esas posibilidades de resignificar, como lo están haciendo muchos artistas contemporáneos, las tecnologías para humanizar, para abrir el diálogo crítico en torno a problemas sociales, políticos, económicos y estéticos.
Y por otro lado, si caemos en esta visión simplista que piensa que la tecnología es esa vía directa de ascenso a lo que podríamos denominar progreso, pues también tenemos una visión acrítica, porque pues la tecnología no puede casarse en ninguno de estos dos ámbitos, ni desde la tecnofilia ni desde la tecnofobia, porque si nos casamos con esas visiones, estaríamos diciendo que ya no hay una injerencia humana, que ya no hay una posibilidad de acción. Y entonces dejamos en manos del desarrollo tecnológico, de tecnólogos, de tecnócratas, las decisiones que nos compete a todos, a todas tomar. Y es por ello que entonces se exige desde el discurso filosófico una aproximación crítica en torno a las formas en las que los algoritmos y las inteligencias artificiales han estado modificando las formas en las que en las que habitamos, las formas en las que vivimos. Para ello, pues necesitamos también darnos cuenta de que estos algoritmos han sido hoy en día sumamente criticados por algunos de los sesgos que mencionábamos con anterioridad. Es decir, una visión crítica de la tecnología nos permitiría reconocer los beneficios que son innegables, los frutos que nos entregan, pero también nos permitiría estar muy conscientes de las problemáticas que se están generando a partir de ellas. Y uno es esta noción de el sesgo algorítmico. Si nosotros partimos de que los algoritmos son entrenados con bases de datos que en muchas ocasiones provienen de Internet y que pueden estar contaminados y pueden tener estos sesgos, pues estaría muy bien que antes de incorporarlos o ponerlos en marcha, también tuviéramos cuidado de cuáles son el tipo de decisiones que les estamos delegando a ellos y que ya no está realizando un humano. Los algoritmos terminan tejiendo estas redes invisibles de sentidos, tanto en las personas como entre las cosas en nuestras sociedades. Terminan reduciendo también nuestras decisiones a estas hipersimplificaciones propias de lo que denominábamos en un inicio racionalidad algorítmica, que no solamente describe, que también eso es muy importante, sino que busca prescribir. Y entonces, en aras de ese prescribir, tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿qué pasa con esa racionalidad algorítmica que parece se desprende de eso que la escuela de Frankfurt ya denominaba con autores como Horkheimer la racionalidad instrumental? O sea, ¿es acaso que este sueño de la razón algorítmica que estamos viviendo en el presente, con el desarrollo de coches autónomos, con el desarrollo de inteligencias artificiales capaces de producir arte, de producir cine, ¿es acaso que ese sueño de la razón algorítmica es necesariamente una ilusión vana de poder, de libertad y autonomía, que en todo caso está ocultando la opacidad que tienen los oligopolios tecnológicos detrás de los algoritmos? O sea, ¿cómo es que estos algoritmos tienen la posibilidad? ¿Cómo es que estas inteligencias artificiales son capaces hoy en día de aperturar una pluralidad de futuros, pero también de constreñir la vida, de marcar un único camino, un único sendero? Y debemos tener cuidado de esto porque, bueno, ya hay autores que nos lo advertían en algún momento. Herbert Marcuse con El hombre unidimensional, él en su obra plantea, el problema no es la tecnología. Es decir, una de las cosas que muchas veces nos pasa acá en filosofía es que leemos mal a la teoría crítica, leemos mal a la escuela de Frankfurt, pensando que ellos están haciendo un rechazo a la tecnología. No, 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 nada más equivocado. Ellos están haciendo un rechazo a la tecnología que sirve para dominar, a esas informáticas de la dominación que sirven para oprimir. En todo caso, lo que ellos creen es que dentro de la tecnología están en potencia estas posibilidades de pluralizar los futuros, pero también de constreñirlos a uno solo, y que ese futuro único responda necesariamente a una racionalidad algorítmica delimitada y encuadrada en lo que podríamos denominar racionalidad instrumental, es decir, una razón que no razona. La racionalidad instrumental para la escuela de Frankfurt es esa racionalidad obtusa, ciega, que no se pregunta por los fines, sino solamente por los medios más eficaces para lograr el fin, pero no cuestiona cuál es el fin que estamos persiguiendo. Y la ciencia ficción de manera recurrente ha hecho eso, ha tratado de presentarle al ser humano un espejo en el cual pueda lanzar esas miradas críticas en torno al futuro, en el que pueda pensar también en el desarrollo tecnológico y que abre un dilema importante respecto a no solo qué tecnologías tenemos en el presente,
sino qué tecnologías queremos desarrollar para el futuro y cómo esas tecnologías van a constreñir o van a delimitar o van a abrir y van a pluralizar las posibilidades que tenemos de sociedades más justas, más igualitarias, más críticas y que también nos llevan a tener que reformular de manera constante que ese pensamiento crítico sobre los algoritmos pues implica que nos detengamos a preguntarnos qué tipo de trabajos están haciendo, cuál es el poder que prima en ello, desmitificar un poco la noción de que las tecnologías son neutrales, de que estas son enteramente asépticas, porque en realidad no lo son. Las tecnologías son, en todo caso, estos algoritmos, estas inteligencias artificiales que están buscando, que están recogiendo, recategorizando, encuadrando, analizando, perfilando, modelando, simulando y visualizando en aras de arreglar también a la gente, los procesos y los lugares. Por eso es que necesitamos preguntarnos, ¿cómo es que las inteligencias artificiales hoy en día también están sirviendo para pintar obras, para crear cine, para crear poemas, para escribir literatura, pero también para perpetuar los sesgos que ya tienen nuestras sociedades, como lo son los sesgos racistas y sexistas? Sabemos nosotros que hay varios proyectos en los que se ha tratado de incorporar inteligencias artificiales para la selección y reclutamiento de personal, en el que nos damos cuenta que los currículums eran penalizados cuando aparecía la palabra mujer. Entonces, bueno, este sesgo de la inteligencia artificial fue detectado hasta que se dieron cuenta de que en lugar de que la contratación aumentara, como en un primer momento se creyó hacia personal femenino, pues en todo caso decayó, porque el algoritmo estaba penalizando estos de igual manera, nos damos cuenta que al poner a ciertos algoritmos a hacer inferencias, hubo un algoritmo que se entrenó con todas las noticias de Google News y se le hizo una inferencia, hombre es a informático, lo que mujer es a, y la respuesta era ama de casa. Y entonces ese tipo de respuestas, este tipo de situaciones también son problemáticas sociales que nos interpelan porque gran parte de la población sigue pensando y creyendo que la tecnología es neutral, que la tecnología es apolítica, que podemos confiar de manera desbordada en ella y eso nos llevaría a tener que preguntarnos si de verdad nosotros estamos listos para hacer frente a las formas en las que los algoritmos están teniendo este impacto. Porque sí, los algoritmos, yo creo que en esta noción, y lo mencionaba en alguna ocasión, son humanos, pero demasiado humanos. Humanos porque son producto de nosotros. Y estos sesgos que tienen, no los tienen porque la tecnología sea racista o porque sea clasista, los tienen porque nosotros al entrenarlas estamos viciándolas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una mirada crítica que nos permita dar cuenta de cómo es que estos algoritmos siguen respondiendo a las lógicas humanas en las que están insertados los sesgos, como el sesgo de confirmación, en el que tendemos a aceptar como verdadera la información que nos sirve para reafirmar nuestras propias creencias. ¿El problema cuál es? Claro, podemos encontrar formas más eficientes de crear estos algoritmos, pero hoy, aquí, en el presente, ahora, están sirviendo para generar estos sesgos porque no son otra cosa más que un reflejo de quienes los han programado o de las bases de datos y de informaciones con las que han sido alimentadas. Y el problema de... Claro, o sea, y el problema que tenemos hoy en día, claro, es ese, tener que romper con esa fantasía y con esa ilusión de que la tecnología es enteramente neutral, porque eso dificulta que podamos ver el sesgo que crece en el algoritmo producto de los vicios humanos. Entonces, estas nociones de manera constante también han sido una discusión dentro de la filosofía de la tecnología. Este preguntarnos sobre las posibilidades que anidan en las tecnologías, que anidan en los algoritmos, pero que de manera constante los seres humanos estamos transmitiendo a estas inteligencias artificiales y que al ser redes neuronales a veces tan complejas, es realmente imposible dar cuenta de la opacidad que se presenta en los procesos de discriminación de la información que utilizan como relevante o irrelevante. Y una de las maravillas que tienen los discursos artísticos contemporáneos es que se están sirviendo justamente de esta crítica, de esta aproximación crítica hacia el arte para denunciar
estos sistemas de reconocimiento facial que están nuevamente colocando al sujeto en un panóptico digital, están sirviendo estos sistemas como el que veíamos de Lozano Hemmer para reivindicar estas tecnologías que se creían utilizadas solamente como una forma de control y manipulación social, y la están resignificando para generar conciencia, emociones y miradas críticas en torno a una situación tan, pero tan lamentable como la que tuvo lugar con los 43 estudiantes desaparecidos en México durante el 2014. Entonces, la propuesta que yo traigo acá es justamente esa. ¿Cómo es que desde la filosofía de la tecnología y los discursos artísticos contemporáneos podemos encontrar trincheras sumamente fructíferas para hacer frente a estas maneras en las que se está incorporando la tecnología? No para eliminarlas o verlas como el enemigo. No, 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 nada más lejano que ello, sino para examinarlas de manera crítica y poder ofrecer y advertir las riquezas que nos ofrecen a través de estos coches autónomos, de estos diagnósticos efectivos en medicina, que no forman parte ya más de la ciencia ficción, pero también de las problemáticas que se están inaugurando y de lo importante que es alfabetizar y educar al gran público, porque en estas sociedades democráticas en las que existimos se vuelve necesario que no solamente un grupo o un sector se hagan cargo, sino que en el colectivo generemos esas posibilidades. Yo no sé, compañeros, pero la verdad es que a mí me parece maravilloso el equipo de trabajo que han hecho los chilenos al hablar de neuroderechos. Y que en algún momento, cuando ellos empezaban a hablar de neuroderechos hace más de una década, los tildaban de locos, de eso es ciencia ficción, eso no es real, eso no va a tener lugar, ustedes qué están pensando. Y de pronto llega Elon Musk con su proyecto Neuralink, lo aplica en 2019 a cerdos y hace un año estaba tratando ya de incorporarlo dentro de seres humanos. Y entonces estos proyectos que en algún momento los chilenos, cuando hablaban de neuroderechos, eran tan atacados por la comunidad por decir que estaban haciendo ciencia ficción en lugar de derecho, que estaban haciendo ciencia ficción en lugar de filosofía, pues hoy en día nos damos cuenta que no es así. Y los chilenos lo decían: si nos esperamos que el desarrollo tecnológico llegue y materialice todas esas ficciones ya delineadas por la ciencia ficción, si nos esperamos a que sean reales para empezar a teorizar los dilemas y marcos éticos, morales, jurídicos, políticos, sociales, económicos, se, nos van a comer. O sea, no vamos a tener tiempo para responder, no vamos a poder saber qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, justamente, nosotros necesitamos detenernos, pensar claro. Creo que los humanistas hoy en día, y yo le agradezco al doctor Daniel Malpartida porque creo que está haciendo una labor extraordinaria en toda América Latina al vincular a profesionales de diferentes ámbitos para traer estos diálogos, para abrir a la comunidad, para democratizar el conocimiento, para que no solo sean ciertos grupos los que puedan acceder a este tipo de informaciones pagando congresos carísimos o leyendo papers que solo puedes obtener bajo pago, o no. O sea, creo que justamente la labor que tenemos hoy en día en el presente desde la trinchera de América Latina es tratar de pensar de manera crítica el desarrollo que tiene la inteligencia artificial y los usos que han trascendido de la pantalla, que han trascendido de las narraciones ficcionales de la literatura y que hoy en día se están presentando de manera puntual y que están generando situaciones tan irreales como lo que ocurrió con este androide que se llama Sofía, cuya Arabia Saudita le otorgó la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que hay un ente no humano que tiene más derechos que las mujeres de ese país? O sea, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que hay un proceso de transformación que de verdad, por increíble que nos parezca, es necesario que empecemos a teorizar y que para ello estos equipos interdisciplinarios de trabajo, donde el pensamiento filosófico, el pensamiento artístico, el pensamiento científico, el pensamiento jurídico, político, social, antropológico, están lanzando esas miradas críticas para tratar de comprender el paisaje del presente, pero también esos futuros que se avecinan, porque efectivamente, si nosotros no nos posicionamos desde una perspectiva crítica y adoptamos estos pensamientos radicales de negar la tecnología y pensar que la vida era mejor que estos sistemas tecnológicos, no estamos cayendo más que en una ficción banal, porque no vamos a dar marcha atrás. O sea, estos sistemas tecnológicos no van a desaparecer mañana, y tampoco sería deseable que lo hicieran. Tendríamos que ver la potencia que habita en ellos, como lo están haciendo los artistas contemporáneos, y entonces preguntarnos,
¿Qué podemos hacer nosotros para desempeñarnos en esta tridimensionalidad de la que hablaba Canclini con lo que implica ser ciudadanos, consumidores y usuarios de estas tecnologías, de estas inteligencias artificiales que aparecen a la manera de demiurgos en nuestro presente y que no solamente describen, sino que también prescriben los pasos que vamos a dar? Entonces, sí, ante ese interrogante de si será acaso que el sueño de la razón algorítmica produce monstruos, pues tendríamos que decir que ya los ha gestado, que estos procesos de discriminación racial y que estos procesos de sesgos que se han visto en los algoritmos, recordemos el algoritmo de Twitter, que en algún momento también fue señalado por los sesgos que tenía, que incluso tenía un sesgo porque privilegiaba los rostros jóvenes sobre los rostros de personas de mayor edad, privilegiaba también imágenes según el color de piel. Entonces, hay una visión de quienes tienen derecho a ser representados y a ser vistos y quienes no dentro de estas plataformas que propugnan la hiperdemocratización del ciudadano y que si no descubrimos los sesgos que subyacen a, nos daremos cuenta de que no, hay una simplificación de la información que recogen del mundo y de las formas en las que nos las presentan. Entonces, de que si ha gestado o no la razón algorítmica monstruos, tendremos que decir que sí los ha gestado y se presentan como estos sesgos algorítmicos en nuestro presente. Y el punto es, ¿qué estamos haciendo los humanistas? ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de reconocerlos, para tratar de teorizarlos, para que nuestro discurso no se quede en un discurso vano, rechazando la tecnología y ensoñando los mundos antes del desarrollo de la inteligencia artificial, sino tratando de apropiarnos de ellas, tratando de resignificarlas y tratando de darles otro uso para generarlas como otras formas de vida alternativa, más justas, más igualitarias, pero que no se van a alcanzar sola? Para ellos necesitamos marcos jurídicos que los acompañen. Para ello necesitamos reflexiones filosóficas desde la dimensión ética que nos permitan problematizarlas, que nos permitan también situarlas en nuestro presente y que a partir de eso es solamente entonces que podemos nosotros dar cuenta de lo que podemos todavía hacer de la mano de estas inteligencias artificiales, de lo mucho que representan, pero también del ideal de ser humano que está emanando de ellas, del ideal de sujeto contemporáneo que le dará forma al mundo y al futuro. Entonces, sí, hay que pensar las tecnologías del presente, pero también hay que pensar las tecnologías que todavía no se han materializado. Hay que pensar en las posibilidades que anidan desde la ciencia ficción para tratar de aventurarnos más allá de lo real, más allá de lo presente, en aras de que no sea una carrera contra el tiempo y que estos procesos que están teniendo lugar estén regulados, estén mediados. Y para ello, pues obviamente necesitamos generar estos foros donde discutamos, donde podamos entrelazar. Nuevamente yo aludiría al pensamiento complejo de Edgar Morin, quien justamente señala, hoy en día es prácticamente imposible dar cuenta de lo real si lo pensamos de manera fragmentaria, si lo dividimos en campos de saber. Necesitamos desarrollar este pensamiento complejo, que es un pensamiento siempre multidimensional, en aras de comprender lo complejo de la complejidad de lo real. Y para cerrar, me gustaría pues compartir un poquito esta pregunta en torno a si será que las artes y las humanidades pueden significar y reapropiarse de estas tecnologías, de la inteligencia artificial, como una forma de pensarlas de forma crítica y de también transformar los significados que en ellas anidan. El objetivo de la presente intervención, que la verdad, como bien lo decía el doctor Daniel, pues es muy breve, es justo esa, como dar cuenta con ejemplos muy concretos de cómo sí hay artistas que hoy en día están haciéndole frente a estos procesos de racionalidad tecnológica que de pronto parece no nos dejan ver más allá de. Entonces, sí necesitamos darnos cuenta de que estas tecnologías están también transformando la percepción que existe con el mundo porque tendemos a confundir. Pensamos que lo que vemos a través de estas pantallas son lo real, es el mundo y no.
son construcciones y modelaciones muy bien estructuradas de mundo. Lo que ustedes y yo vemos al acceder a las redes sociodigitales o estos entornos virtualmente construidos vienen filtrados por los algoritmos y entonces generan también estos sesgos de autoconfirmación, donde pues obviamente el algoritmo nos va a presentar la información que leamos, nos va a presentar la información que vemos. Ya ni siquiera necesitamos reaccionar a la información. El algoritmo es capaz de medir cuántos segundos pasamos en cada una de la imagen y en función del tiempo que pasaste viendo cada una de las imágenes, te va a presentar más imágenes de ese tipo, te va a presentar esa información. Por eso es que hay quienes están tan preocupados por tratar de resignificar estas tecnologías desde múltiples trincheras. Nosotros acá la invitación que hacemos es justamente a que podamos abrir el diálogo en aras de preguntarnos, ¿qué podemos hacer hoy desde los discursos artísticos contemporáneos, desde la filosofía de la tecnología, para repensar estas tecnologías y su impacto dentro de la dimensión política, social y económica? Y si necesariamente están situadas estas tecnologías como parte de unas informáticas de la dominación, o si podemos subvertir esas lógicas y apropiarnos, resignificarlas y utilizarlas para generar otros mundos posibles. Pero esos mundos posibles tienen que estar asentados en una dimensión crítica. No podemos caer en la visión simplista de rechazar todo lo nuevo, de rechazar la tecnología como si eso fuese la salvación. No hay marcha para atrás. Necesitamos encarar los retos que significan estas tecnologías en el presente, pero tampoco podemos caer en esa visión endulcorada que nos venden hoy en día con una especie de mito de la inteligencia artificial, pensando que esta va de manera ascendente hacia el progreso y que de manera automática va a generar sociedades más justas, va a generar formas de vida más gentiles y amables, pacíficas, porque no es así. Están mediadas por los intereses humanos, por ciertos oligopolios tecnológicos que tienen un fin comercial detrás y que por eso se necesita también la formulación del Estado como un mediador, pero también la del alfabetismo tecnológico dentro de la ciudadanía para poder encarar los retos que representa este toma de decisiones, esta dimensión de ser usuarios, pero también consumidores, esta responsabilidad que se asienta en el individuo de a pie. Y es justo por eso que nosotros necesitamos incentivar de manera constante en nuestras aulas, en nuestros estudiantes, en el gran público, estas reflexiones críticas, no edulcoradas de todo lo bueno que nos ha ofrecido la tecnología, que mucho nos ha ofrecido de bueno y que no podemos nadie de nosotros negarlo, tanto así que nos estamos comunicando y tenemos la oportunidad de estar compartiendo entre países gracias a estas nuevas plataformas, que me parece es un ejercicio extraordinario para enriquecer y nutrir el diálogo, para generar estos encuentros por demás nutridos. Pero también veamos cuál es el costo que estamos pagando, cuál es la filtración de datos, cuál es esa emergencia de un panóptico digital que ya no solamente aparece en esas distopías como 1984, que ya no solamente aparece en El Mundo Feliz, que ya no solamente se representa en Fahrenheit, sino que lo estamos viviendo en el presente. Entonces, sí, la idea es detenernos y preguntarnos qué mundos queremos construir y cuáles son los límites hacia los que llevamos. No es la prohibición. Creo que cuando salió ChatGPT se hablaba mucho, ¿no? De el acontecer de la educación frente a estas inteligencias artificiales que le ofrecían a nuestros estudiantes la posibilidad de hacer trampa. La posibilidad de hacer trampa ha existido toda la vida, toda la vida. Estas tecnologías simplemente lo hicieron un poco más eficiente. ¿Qué es de lo que se trata? De enseñar a nuestros estudiantes a usar la herramienta, de enseñarles las alucinaciones que tienen estos sistemas, cómo inventan información al momento de carecer de, a enseñarles cómo es que hay una preocupación significativa por los fallos que tienen también, por las limitantes que hay, a enseñarles normas de integridad académica que nos permitan justamente prepararlos para esta sociedad en la que ellos van a vivir. Yo recuerdo muchísimo cuando se hablaba de ChatGPT y salían las noticias de que en Nueva York había escuelas que habían prohibido el acceso a esta plataforma a través de las redes de la universidad, como si eso bastara, como si eso fuese suficiente. En cambio, ¿qué es lo que ha pasado? La UNAM, la universidad acá en México, la UNAM sacó un manual de normas éticas para el uso de la inteligencia artificial. Es decir,
¿Cómo la puedes usar sin llegar a cometer acciones de plagio? ¿Cómo la puedes usar para, estás interesado en un tema? Dile a ChatGPT, no que te escriba el ensayo, que te recomiende autores que hablan de ese tema y entonces te ayuda a localizar la bibliografía. ¿Estás interesado en un fenómeno? ¿Necesitas una traducción porque no entiendes alemán, no entiendes francés? Mira, es muy bueno para hacer traducciones. ¿Estás teniendo problemas porque no entiendes un enunciado o una parte de un autor? Ayúdate de la herramienta para clarificar esos procesos. Entonces, sí hay formas éticas que necesitamos imaginar todavía en el presente y yo por eso reivindicaría la dimensión de la imaginación, de la utopía y de la distopía como formas latentes dentro de la tecnología del presente y como manifestaciones también sumamente críticas para tratar de impulsar a estos ciudadanos, consumidores y usuarios que son nuestros estudiantes, que son nuestros educandos y que van a heredar las complejidades de un mundo modelado por las inteligencias artificiales, en el que el desarrollo inaudito que están teniendo estos sistemas tecnológicos, ustedes y yo sabemos, o sea, en un par de años se está transfigurando de manera significativa el horizonte de la educación, de la política. O sea, ¿qué pasó con la educación frente a la emergencia de ChatGPT? Pues hubo como este sobrecogimiento de cuál era el lugar de los profesores, de qué íbamos a hacer. ¿Qué pasó cuando salió el caso de Cambridge Analytica? Pues nuevamente, ¿no? Nos dimos cuenta de que estas tecnologías no solamente impactaban en esos mundos virtualmente construidos, sino que eran capaces de modelar las políticas de uno de los países más importantes a nivel mundial. ¿Qué ocurrió entonces con cada una de estas tecnologías? Pues que nos vemos en la necesidad de reconocernos como sus creadores, nos vemos en la necesidad de reconocernos como sus usuarios y con ello tenemos que encarar los retos que significan. Y a mí me parece extraordinario lo que están haciendo los artistas contemporáneos para resignificar esas tecnologías, no para rechazarlas, no para decantarlas, sino para abrir el discurso crítico en torno a ellas y con eso posibilitarnos formas diferentes de desarrollo tecnológico, que no necesariamente estén situadas en esas informáticas de la dominación en la que algunos la piensan. Y bueno, colegas, yo con esto daría cierre a mi intervención. Me encantaría poder escucharles, poder leerles, que podamos hacer como un intercambio de ideas. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, quedo a su disposición. Doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias, doctora Yasmín Hernández Tiznado, por la disertación de hoy, en donde definitivamente han quedado muy expuestas, ¿no? Estas evidentes son reflexiones a las que usted, a través de varios autores, varios filósofos que ha citado, nos llevan a pensar críticamente diversos aspectos, como lo es esta forma en que la inteligencia artificial ha generado, ¿no?, un impacto en nuestra realidad social, económica, cultural, ¿no? Y cómo también nos está de alguna manera cambiando, ¿no? Y cómo es que hay una realidad que se percibe a través de los medios digitales, que es una realidad construida, representada, diría yo, bueno, construida a través de los algoritmos, ¿no? Que finalmente nos hacen pensar de, cuando usted hablaba de este punto, yo decía, pero entonces en todo caso, ¿no será que lo que vivimos no es una... hay dos temas paralelos, lo que es nuestra realidad, y lo que podemos vivir a través de estas plataformas digitales, que es la representación de lo que es. Y como nos agrada más la representación de lo que es, entonces estamos viviendo pues en la ficción que queremos vivir. Porque es que, por ejemplo, ¿no? Yo me veo, bueno, pues ahí hay una ruguita, de repente hay una cosa que no me, una imperfección en la cara, pero y entonces yo utilizo la inteligencia artificial y veo a la Beatriz que quiero ver, pues, ¿no? Una Beatriz con unos perfiles perfectos que jamás envejece, ¿no? Y entonces esa es la Beatriz que quiero ver siempre, ¿no? Le pongo
un ejemplo muy superfluo, pero es lo mismo cuando, por ejemplo, utilizamos las redes para mostrar lo que no somos, ¿no? Esa representación, esa identidad que construimos a través de los medios digitales y que finalmente, como usted dice, pensamos que construimos, pero del otro lado nos hacen construir, ¿no? Entonces es ahí un tema muy dinámico y de aporte por ambos lados, ¿no? Y en esta dinámica nos vamos perdiendo un poco. Entonces, hay una pregunta, ¿no? Que me da vueltas aquí en la mente porque antes del advenimiento de estas inteligencias artificiales teníamos muy en claro lo que era humano, lo que significaba ser un ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué significará ahora ser un ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial es tan avanzada y hablamos de que ésta se va humanizando y más bien que el ser humano se está deshumanizando, ¿no? Y de otro lado, ¿cómo afecta esta crisis de nuestra identidad? Porque advierto de lo que usted ha dicho acá, que son cuestiones de alto calibre, muy fuertes. ¿Cómo afectará esta representación digital de nuestras relaciones sociales? ¿Cómo afectará a nuestra identidad y a las relaciones sociales en sí mismas? Porque es que llegamos a puntos como, por ejemplo, le comento, el sábado en nuestra edición sabatina, valga la redundancia, del seminario de inteligencia artificial, tuvimos una pequeña intercambio de ideas y de pronto la expositora nos dice, ¿no? Bueno, pues en Japón un señor fulanito de tal se ha casado con un androide, ¿no? Un androide porque, y ella reflexiona y dice, no, perdón, en el Foro Cine Derecho, estoy equivocándome, en el Foro Cine Derecho del jueves. Entonces, estábamos comentando la película Blade Runner. Y entonces ella decía, Esther Lucich, la psicóloga. Esther Lucich, psicóloga ella, y decía, llega un momento en que esa representación, ¿no? Que hacemos a través de las plataformas de estos medios digitales, del avance tecnológico, nos hace pensar de repente que ya no hay la posibilidad siquiera de poder gestionar emociones con un ser humano, sino con una inteligencia artificial, con un androide, ¿no? Entonces, hemos llegado a esa situación en que, bueno, pues este japonesito dice, prefiero casarme con un androide, ¿no? No sé bajo qué sistema, bueno, yo soy abogada, no sé bajo qué sistema puede haber realizado dicho contrato, ¿no? Pero en realidad eh, lo que llama la atención es la forma como el androide, las inteligencias artificiales, la tecnología va trastocando nuestra realidad y ya cruza ese delgado límite entre la representación de para llegar ya a impactar a nuestra realidad. No maquillada, no dibujada, no, sino lo que es. Entonces, esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial está tan avanzada que uno dice, bueno, ya, entonces, ¿humano qué es, no? Porque ahorita también ya comienzan a tener androiditos y vamos a, de repente, pues, pueden tener esa capacidad también, ¿no? Definitivamente la ciencia avanza tanto, ¿y qué será el humano, no? ¿Qué nos quedará a los seres humanos para decir, mira, esto es lo único que nos diferencia, ¿no? Hablando justamente en el Foro Cine Derecho, yo dije algo, dije, bueno, desde ese punto de vista en Blade Run, lo que diferenciaba, ¿no? Se advertía en esa película al humanoide del humano, era el hecho de nacer.
porque después no había otra cosa que los pudiera diferenciar, porque ahí en Blade Runner se ve que los someten a pruebas complicadísimas para determinar si era, ¿no?, un androide, porque el nivel de igualdad entre un humano y un androide era tal que era muy difícil diferenciarlos, y mucho más, ¿no? El androide había desarrollado, pues, capacidades súper, muy avanzadas, y que definitivamente superaba en mucho al humano, ¿no? Entonces, digo yo, ¿no? ¿Qué significará ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial ha avanzado tanto? ¿Cómo afecta a nuestra identidad? ¿Qué problemas podrán surgir? Y a nuestras relaciones sociales, doctora Yasmín Hernández Tiznado. Pues me parece sumamente afortunadas las preguntas que lanza doctora María Beatriz Cerdán Flores, porque es justo eso. Estamos tan deseosos de incorporar lo que esas inteligencias artificiales tienen para ofrecernos, que olvidamos que se están diluyendo estas nociones de las maneras en las que nos estamos viendo a través de estas pantallas. En alguno de los comentarios de los colegas que aparecen en el chat también se alude, ¿no? ¿Qué pasa con esta comprensión y percepción que yo tengo de mí, si ya todo lo estoy viendo a través de filtros, ¿no? Y si estos filtros de belleza están generando una falsa percepción de cómo luzco, de quién soy en realidad. Y si entonces cuando me veo frente al espejo, ya esa no es la imagen con la que yo me reconozco. Ya hay una especie de disociación entre lo real, porque hay una mediación de la tecnología que hace que haya una especie de extrañamiento que me genera esta ansiedad y esta preocupación, porque el espejo no me regresa la imagen que el filtro de Instagram, que el filtro de estas redes sociodigitales tienen y te ponen en automático. ¿Qué pasa y qué nos dice también a nuestras sociedades cuando usamos estos filtros que nos ponen a disposición las redes sociodigitales y que los llaman filtros de belleza? Y nos aclaran la piel, y los llaman filtros de belleza y nos cambian? Y entonces, ¿qué nos están diciendo detrás, no? O sea, cuál es la enseñanza que hay detrás? Que debemos rechazar nuestros colores de piel, que debemos sentirnos avergonzados por ciertas formas de... O sea, creo que también eso es muy necesario, preguntarnos estas preguntas que se... Uy, su micro. El volumen, doctora Yasmín. No, se ha encendido el... Doctora Yasmín. Creo que ya quedó. Ya, Perdón, es que ahí mi está, mouse sí, se traba un poco y de pronto no me deja desbloquearlo. no se Pero me preocupe. parece sumamente afortunada las preguntas, porque sí, ¿qué significa ser humano cuando ya no somos nosotros quienes estamos tomando las decisiones? ¿Qué significa ser humano cuando estamos dejando el mando de control a esos sistemas automatizados que deciden por nosotros de manera constante lo que vamos a hacer, la ruta que vamos a tomar de rumbo al trabajo, el artículo que vamos a comprar dentro de la red, que modelan el tipo de noticias y la percepción que tenemos de la dimensión política, que modelan las formas en las que nos vinculamos y nos acercamos al otro, que colocan estas pantallas siempre distanciándonos, que reducen la experiencia multisensorial de la vida a la visualidad y a lo sonoro, pero que lo gustativo, lo olfativo, lo táctil queda totalmente lejano, ¿no? Fuera, extrañado. O sea, ¿qué tipo de sociedades estamos creando y cómo vamos a medir quiénes somos o no somos humanos y bajo qué? En esta noción en la que nosotros nos damos cuenta que de manera constante la dimensión del humano pues parece va retrocediendo en aras de estos procesos de pantalla. Uno de los colegas preguntaba, ¿cuántas horas se pasan al día? Pues es que nuestros adolescentes pasan horas así desde que se levantan hasta que se acuestan. O sea, estos dispositivos se han vuelto parte de ellos, ¿no? Son sus Doctora, exocerebros, decían algunos. doctora Yasmín, ese punto que usted advierte, permítame, doctora, justo ese punto que usted advierte, el celular, para los que somos académicos, para los que somos intelectuales, sí tiene buen uso. Para las personas que vamos a utilizarlo para investigar, para documentar, que somos unos cuantos, ¿ah? Vamos a ver en el colectivo de Lima, Perú. Estamos en Lima. La doctora María Beatriz acaba de desplazarse. Yo igual, de mi centro laboral. En el primer vehículo que yo subo, todos tienen un celular, sentados o de pie.
En el tren que me movilizo, todos tienen un celular casi en mano. Pregunta, ¿a qué tipo de contenidos acceden en sus celulares? Yo así le digo, porque le digo que estoy en esto hace años. ¿Será el 3, el 2% del vehículo que acceden a aspectos culturales, eminentemente educativos, formativos? En el tren será otro 3, 4%. Lo demás, o sea, no es educación, no es formación, no es aprender a adquirir cultura o lo que se está señalando aquí, una formación ciudadana digital consciente, responsable, madura. Los países de Europa, ¿qué nos están dando una lección? No te cobran el servicio de transportes si tú llevas en tu mano un libro y te pones a leer. Puedes hacer uso la movilidad de tal distancia a tal distancia. Lo que yo veo como docente, como profesional, el celular ha hecho que nuestros jóvenes en edad todavía de formación que no ingresan a los institutos, escuelas superiores, universidades, ya no saben leer. Se olvidaron escribir en hoja y papel. Se olvidaron hacer cálculos. La UNESCO ha declarado en el mundo que debe salir los celulares de las escuelas, de las instituciones educativas en el mundo. A lo que iba, doctora, usted. ¿Cuánto tiempo paran los adolescentes, los niños, los jóvenes con el celular? En todo el día. Japón, Asia, Estados Unidos, Europa, e incluso duermen con el celular. Ahí en Japón a ellos les llaman honguitos tecnológicos. He visto una película de evolución del hombre donde las últimas posiciones del hombre es ya viven, caminan, respiran y mueren con un celular en mano. O sea, hay que ponernos a pensar. Y yo le digo a los que van a trabajar conmigo, todos guarden su celular y le digo, después que se retiran, los van a hacer uso. No hay mejor momento de que los padres, de que los tutores, los apoderados, eduquen cómo se debe hacer el uso del celular, el tiempo que se debe hacer uso del celular y sin dejar de lado la hora del descanso, la hora de la actividad física y la hora de cuánto tiempo duermen estos jóvenes. Yo les digo para ustedes con sorpresa, de coordinador en pandemia, yo de jefe, yo miraba que los docentes dormían, pero 2, 3, 4 de la mañana los estudiantes estaban despiertos en todas las redes sociales. Los padres, los docentes dormían, los estudiantes 2, 3, 4, 5 de la mañana estaban en todas las redes sociales. O sea, hay que ponernos a pensar ahí lo que dice, esa racionalidad instrumental, tecnológica, de la inteligencia artificial, de la gran ciencia, se ha superpuesto a los grandes negocios corporativos, se ha superpuesto al aspecto económico, se ha superpuesto al aspecto... Y todo ello en un bagaje ideológico, filosófico, pero que no busca al gran hombre, al superhombre, al hombre del mañana, sino a lo que ya nos decía Wells,
a lo que ya nos decía todas esas grandes películas de ciencia ficción e inteligencia artificial: la subordinación, el control, el vigilamiento total del hombre en relación a lo que ustedes están dialogando, doctora Yasmín y doctora María Beatriz. Sí, Coincido totalmente, ¿no? O sea, creo que es muy real que justo por eso urge una aproximación crítica a estas tecnologías y que en algún punto lanzar estas miradas, creo que vale la pena acercar a nuestros estudiantes también con esas distopías, con estos libros, con estas obras maravillosas de la literatura que los ayudarían a fomentar la lectura, a enriquecer su capital cultural, pero también a lanzar estas miradas críticas y reflexivas sobre hasta dónde ellos de manera no se están entregando a estas lógicas y estas formas de dominación, de sometimiento, hasta donde ellos no también estarían siendo totalmente acríticos en ese uso que hacen de las tecnologías. Porque como bien lo mencionaba el doctor Daniel, lo malo no son los dispositivos en sí mismos. Los académicos hacemos un uso extraordinario de nuestros dispositivos y le sacamos todo el provecho que ponemos. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que dentro de nuestra población joven prima el uso lúdico nada más de los dispositivos? Prima el uso de redes sociodigitales de manera crítica, donde nos damos cuenta que de manera voluntaria se exponen al ojo público, entregando todos sus datos por manifestarse a través de estas redes sociodigitales. O sea, creo que sí, es muy necesario que también fomentemos estas actitudes. Y para ello, yo la verdad es que estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de asistir aquí el día de hoy, porque nos da esta oportunidad de democratizar estos conocimientos, estos saberes, estas inquietudes, estas reflexiones, de poder abrir los diálogos, de poder descentralizar también los discursos y de reconocer que sí, indudablemente Europa está marcando como punta de lanza en regulación a nivel jurídico, en iniciativas, pero que también desde acá nos toca a nosotros en América Latina pensar lo local, pensar de manera cotidiana cómo se están usando estas tecnologías y cómo también se están haciendo proyectos muy significativos para reivindicarlas. En qué manera nosotros participamos de manera activa o pasiva dentro de estos procesos de transformación tecnológica, porque desafortunadamente nosotros funcionamos o estamos operando a niveles de usuarios, pero no estamos generando también, no estamos produciendo, no estamos formando parte de estas lógicas. Entonces, bueno, sí, yo creo que es muy necesario que lancemos estas miradas críticas y que yo creo que de verdad la literatura nos puede ayudar a pensar y a replantear cuestiones tan básicas como las que menciona el compañero Christopher, que es, ¿qué significa ser humano en un mundo que va perdiendo la humanidad? ¿Qué significa ser humano en un mundo en el que parece que va retrocediendo el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, analítico, en el que parece que estamos de manera constante habitando totalmente desconectados de lo que está ocurriendo más allá de las pantallas? O sea, ¿qué significa ser humano en el presente frente a la emergencia de las inteligencias artificiales que empiezan a sustituirnos en un fin de labores en las que son mucho más eficientes que nosotros? Pero ¿qué pasa también con esas otras labores en las que no tendrían por qué sustituirnos? Donde la dimensión, como lo mencionaba también acá el compañero Santiago Laos, donde hablaba de el cambio que se tiene que dar porque el desarrollo de este pensamiento crítico y la inteligencia emocional son esos elementos fundamentales que nosotros tenemos para aportar y que nos hacen ser lo que somos y que también nos dan la posibilidad de resignificar estas tecnologías y de situarlas en el lugar que las corresponde. O sea, no diseñarlas, pero sí tener muy claro cuáles son sus limitantes y cuál es el tipo de perfil de ser humano que tendríamos que estar educando y formando hoy en día en nuestras aulas para hacerle frente a estos futuros que se avecinan hoy en día con gran fuerza, en donde parece que son las tecnologías, inteligencias artificiales y algoritmos las que van a decidir y van a determinar en gran medida las formas en las que habitamos, nos comunicamos, educamos, nos encontramos y en las que nos miramos a nosotros y a los otros a través de estas pantallas. Sí, doctora Yasmín, solo un par de acotaciones que no quiero que se me vaya a la mente porque eh, han venido como una asociación de ideas, ¿no? Justo creo que lo que usted ha dicho respecto de cómo nos podemos percibir, ¿no?
Tengo una amiga, ¿no? Hija de un reputado cirujano plástico, es una anécdota para que puedan ustedes ver en un ejemplo la forma cómo impacta en la forma como nos percibimos, ¿no? Las inteligencias artificiales y todos estos filtros de perfección. Recuerdo que cuando éramos muy jovencitas, éramos adolescentes, comenzaba a ponerse muy de moda, por decirlo así, en cierto sector social, el famoso regalo de 15 años, que era pues hacerte una rinoplastia, ¿no? Entonces, en el Perú eso llegó mucho después, pero esta compañera era es hija de un cirujano muy reputado y hoy es una cirujana plástica muy reputada también, igual que su padre. Entonces, las niñas, las jovencitas, las adolescentes tenían sus ídolos, ¿no? Y decían, yo quiero, vamos a decir, ¿no? Tener una nariz así tan chiquitita y finita como la de Thalía. Vamos a decir eso. Me cuenta ella hoy, cirujana plástica, alarmada, que las jovencitas de esa edad ahora vienen obsesionadas buscando no un referente ni siquiera humano, sino una representación que construye la inteligencia artificial con digamos, rasgos muy andróginos, como ella dice, angulosos, perfectos, no son ni siquiera representaciones de un humano, me dice, es evidente y claro que, entonces quieren que uno haga un trabajo, ¿no? Me dice, pero de un rostro que ya no es humano, no solamente pasa, me dice, con las jovencitas, me dice, gente de nuestra generación, gente de nuestra edad, viene obsesionada, me dice, por parecerse a tal o cual imagen, me dice que claramente, cuando en la posibilidad de hacerle una cirugía de rostro, esta persona queda deformada porque estético no es, me dice. Pero hay cirujanos que no son éticos y hacen este tipo de cirugía. Eso para poder percibir cómo los seres humanos hemos perdido esa línea entre la realidad y lo que es, pues, la fantasía o la representación que se construye. Ahora, lo otro, con respecto, y es alarmante, porque eso también ya aloja problemas psicológicos, de identidad, ¿no? Y otro tipo de problemas también, ¿no? Que se va desarrollando en edades muy tempranas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque es un tema que puede impactar desfavorablemente en toda edad, la forma como nos percibimos, el rechazo a ciertos cánones. Yo recuerdo haber visto una criatura privada hace poco diciendo de que es fea porque se percibe negra, porque los filtros hacen ver a sus compañeritas bastante blancas y entonces ella, que es una niña de una tez que no es blanca, ¿no? Se percibe ya negra y se ha privado, ¿no? Entonces, ella se rechaza a sí misma por su color. O sea, hay tantas cuestiones que están impactando en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes por este tipo de cosas que la inteligencia o las apps, ¿no? Y los filtros realizan. Eso es número uno. Número dos, respecto a lo que usted dijo, ¿cuál es el quehacer que nos quedaría a nosotros como seres humanos si las inteligencias artificiales comienzan a realizar o están realizando las tareas menudas, ¿no? Yo provengo del sector justicia y también he transitado por estudios filosóficos. Y lo que he visto es que, por ejemplo, ¿no? Hay un rechazo en lo laboral al advenimiento de las inteligencias artificiales por el tema de desplazamiento en puestos de trabajo. Pero hay un filósofo del derecho que se llama Manuel Atienza, y en alguna ocasión se le preguntó a Manuel Atienza, ¿qué es lo que viene para el derecho y para la actividad laboral, pero específicamente para el derecho, dado que él también es abogado, ¿no? Y filósofo del derecho? Y él decía,
no debemos tener miedo al advenimiento de la inteligencia artificial y sus bondades, porque las tareas menudas serán realizadas por ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Entonces él dice, a los abogados nos quedará desarrollar el pensamiento complejo, lo crítico, lo racional, para lo que hemos estudiado, pues, porque no hemos estudiado para hacer 50 plantillas en 3 días. Hemos estudiado para... Doctora María, aló, María, tu micrófono. La pantalla de la doctora. Sí. María, tu micrófono, ¿me escuchas? Doctora María Beatriz. Ah, doctora María Beatriz, ¿me escucha? Doctora María se desconectó. Yo creo que perdió la señal. A ver, le damos un minutito, doctora. Claro que sí, doctor. Sí. Bueno, yo de mi parte, entonces, doctora, yo diría que nosotros, los seres humanos, después de este lanzamiento del 22 de noviembre del año 2022 del ChatGPT en versión gratuita, los que estamos viviendo la crisis somos los seres humanos. El aspecto de la tecnología, de todas estas herramientas, de todas estas transformes generativas, que es como una fiesta, como una Navidad en el mundo, lo único que nos ha hecho es confundirnos más esa búsqueda de identidad de cada uno de nosotros. Los que ya estamos formados, los que ya somos conscientes, con cierta dosis de madurez, de equilibrio, de sentido común, no hay, ahí no está el problema. El problema está en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes que están en proceso de formación. En vez que sea positivo y beneficioso, es que nos está haciendo más daño desde el punto de vista psicológico, desde un punto de vista en el plano educativo y particularmente en el plano antropológico. Y si hay algo que podemos decir en relación a lo último que usted nos mostraba de sus diapositivas es que es el arte y las humanidades que en América Latina y Latinoamérica nos brindan oportunidades de que podemos encontrarnos nosotros mismos, nuestras identidades culturales y lo que es propiamente nuestra cultura, doctora. Asumo una idea y un pensamiento de lo que en su momento decía aquí en Perú José Carlos Mariátegui. Peruanicemos al Perú. Si hay algo que nos va a salvar, es el arte. Y si hay algo que nos une a los peruanos, Mariátegui decía el factor religioso. Sí, es que definitivamente creo que vale la pena que volvamos sobre nuestros contextos en América Latina para pensarnos desde acá, desde nuestros marcos referenciales, desde las posibilidades que tenemos, desde la riqueza cultural que nos ha formado y que ha permitido que florezcamos en colectivo. Entonces, sí, la verdad es que
En esta intervención breve, yo lo que intentaba era como mostrar que ya no solamente es parte de la ciencia ficción el pensar que sí podemos generar a través de estas tecnologías también otras lógicas, otros horizontes discursivos a través de los cuales veamos las posibilidades creativas que anidan en ellas, pero también las posibilidades críticas y cómo es que los artistas contemporáneos están generando esas posibilidades a través de la producción de obra, cómo se están apropiando de las tecnologías, las están resignificando, las están problematizando y con ello nos están dando la oportunidad de ver que no todo lo que pasa con la tecnología es necesariamente negativo. Pensar la tecnología desde su dimensión crítica implica dar cuenta de sus fortalezas y de sus debilidades, de las maneras en las que hoy todavía podemos construir muchos otros futuros, de que queremos construir futuros más prósperos, todos estamos de acuerdo. De lo que se trata es de empezar a ponernos de acuerdo, de empezar a generar herramientas concretas, ciertas prácticas muy específicas que nos permitan ver que no solamente forman parte de la fantasía, sino que se pueden materializar. Y a mí me parece extraordinario lo que los artistas contemporáneos están haciendo desde su trinchera y las formas en las que también nos están invitando a pensar de manera crítica y activa esas tecnologías. Y creo que hacia allá va el sentido, hacia el reconocimiento de que los humanistas podemos integrarnos, podemos unirnos y podemos trabajar en esos horizontes críticos que nos presenten la posibilidad de construir futuros, en plural, más prósperos de los que tenemos y de los que tal vez hemos imaginado o visto hasta ahora. El compañero Santiago Laos lo mencionaba, ¿no? En el chat. Es que estos sesgos de los algoritmos reflejan nuestros propios sesgos. Definitivamente sí, estos sesgos, eso es lo que hacen. ¿Cuál es el problema entonces? Y la tarea que tenemos no solamente es la de crear mejores tecnologías, más eficientes, más eficaces, sino también la de enseñar a dudar, la de enseñar a pensar críticamente sobre estas tecnologías y estas innovaciones del presente, porque desafortunadamente muchos de estos sesgos pues han pasado inadvertidos durante mucho tiempo hasta que nos damos cuenta de los daños que han generado. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos con anterioridad, el gran público sigue pensando las tecnologías como neutrales y las tecnologías no son buenas, no son malas, pero tampoco son neutrales. Y entonces hay una labor que tenemos que encarar cada uno de nosotros para construir esas sociedades más justas, más críticas, donde la tecnología nos ayude no solamente a reflejar las inclinaciones de quienes las están programando, sino que en todo caso favorezcan y propicien formas de justicia, de equidad, formas de paz y de vinculación social que reivindiquen la dimensión política en la que transitamos. Entonces, sí, se vuelve indiscutible que necesitamos pensarnos en colectivo más allá de una dimensión meramente banal, que necesitamos darnos cuenta de que el futuro está marcado por la acción humana y que esas tecnologías al final del día no emanan de la Tierra. Las construimos, las configuramos bajo ciertas lógicas de mercado, de dominación, de uso y que también tenemos en todo caso esa posibilidad de transfigurarlos, de generar tecnologías alternativas pero también de darles usos distintos a esas tecnologías que ya existen y que fueran creadas para ciertas lógicas. Entonces, bueno, esa creo que es una de las grandes labores. Y para mí, el discurso artístico contemporáneo lleva hoy en día una enseñanza extraordinaria de cómo sí podemos resignificarlas, cómo podemos resituarlas y cómo podemos usarlas también para encarar estos discursos que tanto estamos evocando en esta intervención el día de hoy. Eh, Doctora Yasmín, aparentemente que la doctora María, se desconectó de la sesión. Muy bien, doctora Yasmín, por favor, a nombre del equipo de trabajo, doctora Miriam, aquí, ahí está, María, ahí está la doctora María. Doctora María, ¿me escucha? Sí, muy buenas, muy buenas noches. Disculpen, hubo un dramático bajón de luz. Yo temí lo peor, dije, el equipo murió, algo pasó, pero finalmente se ha repuesto el fluido eléctrico y entonces ya estamos nuevamente por aquí.
son gajes del oficio, son gajes del oficio. Estaba usted participando, doctora María Beatriz Saldán Flores. Tiene usted la Ya palabra, doctora. justamente ya concluyendo respecto a mi intervención, entonces decía que el maestro Manuel Atienza nos refería que debíamos no inquietarnos negativamente, sino positivamente, porque iba a exigir de nosotros el advenimiento de la inteligencia artificial en la actividad humana, y en el caso en el que él estaba disertando sobre el derecho, para de alguna manera impulsarnos a desarrollarnos en la complejidad de nuestras especialidades y así poder desarrollar la parte medular, más difícil, de pronto más elevada, que es ejercer pues estos márgenes de racionalidad, criticidad, construcción de buenos argumentos, eh, despojándonos un poco de las labores repetitivas y cotidianas que exigían de repente de nosotros un esfuerzo bastante prolongado pero poco profundo para transitar hacia la complejidad del pensamiento y poder plasmar ello en mejores piezas jurídicas, en mejores intervenciones, en la resolución de casos concretos, digamos que exijan de nosotros mayor compromiso en lo intelectual, ¿no? Entonces, eso era lo que decía el maestro y bueno, en ese caso, si uno tiene una posición un poco simplista de la vida, diría, bueno, pues la inteligencia artificial vino a quitarme ese trabajo en el que no podía yo, no me fatigaba pensando, ¿no? Y ahora voy a tener que ir hacia los trabajos que sí fatigan porque van a exigir de mí mucho. Y habrán otros que estarán muy contentos de pronto de ya no disipar su tiempo en esas labores, sino que ahora se ven liberados o se van a ver liberados para mirar hasta esos temas complejos. Y yo supongo que eso pasa en todas las actividades humanas, en todas las profesiones, ¿no? Esas dos posiciones, esos dos puntos de vista frente a la vida. Habrá quien quiere ejercer su profesión de una manera bastante simple, elemental, básica, y habrán los otros que siempre querrán exigirse más y querrán aportar a la sociedad más a través del desarrollo más eficiente y eficaz de su profesión, ¿no? Entonces, es una postura ética individual y también colectiva de cada gremio, ¿no? Me parece. Y de cada ser humano, porque finalmente esto no es una cuestión meramente académica ni profesional, sino que las IAS tienen un punto de contacto en todo lo humano, ¿no? Entonces, profesional o no que seas, técnico o no que seas, persona con profesión o no, es tu postura ética frente a la vida lo que va a hacer utilizar esta herramienta de una manera eh, positiva para tu desarrollo y el de la sociedad y negativa en el caso. Cierro con una noticia lamentable, que es justamente una muestra de lo negativo que puede ser la inteligencia artificial cuando estos juegos, ¿no? A través de las inteligencias artificiales. Me levanté en la mañana muy temprano a poner el noticiero, 5 de la mañana. María, se fue la voz. ¿Me escucha, doctora María? María, mm, ¿me escucha, doctora Yasmín? Aló. Ya puede darse cuenta de privar de la libertad a una niña, sacarla de su casa, llevarla a su casa por cumplir un reto. Lo está llevando prácticamente a afrontar una pena muy severa, ¿no? En el sistema de justicia peruano. Entonces, recuerdo también el fenómeno Pokémon, hasta gente murió por buscar Pokémones, ¿no? Se caían a lugares imposibles de pensar. Entonces, sumamente descuidado, gente que lo atropellaron porque estaba buscando un Pokémon, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que reflexionar mucho y también reflexionar respecto del tiempo que le entregamos de nuestra vida a estos aparatos tecnológicos e inteligencias artificiales, porque es cierto, a los académicos nos sirve mucho también, pero
hay un equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio, el punto justo para poderle, por ejemplo, también dar nuestro tiempo a nuestras familias, ¿no? Yo he tenido la suerte de coincidir con gente muy talentosa, intelectual, de los cuales he aprendido muchísimo, pero hubo un punto también del que sufrimos los que estamos en la academia y en las investigaciones, es que a veces no sabemos manejar nuestros tiempos, ¿no? Entonces, nos abocamos tanto a la investigación que nos olvidamos del mundo exterior, ¿no? Entonces, y es apasionante encontrar nuevas fuentes bibliográficas, nuevos contactos a través de estas inteligencias que nos facilitan tanto la vida, ¿no? Pero siempre que hago un llamado para tener un punto de equilibrio en toda la actividad humana, ningún límite que se rebasa nos lleva a algo de pronto favorable, ¿no? Creo que hay un justo medio en el que debemos siempre tener el fil de la balanza atizado ahí y tener un mayor manejo del humano, ¿no? De tener muy centrado nuestros límites. La ética es una columna vertebral en el quehacer humano, donde definitivamente ninguna inteligencia artificial, androide o lo que sea, puede reemplazarnos, porque la posición ética es humana frente a cada caso, y la emoción también. Bueno, doctor Daniel Barbatí, eso es todo lo que quería decir como cierre de mi intervención. Un poco dando ya idea a esto para poder culminar, eh, yo le leí a don José Ortega Gasset, maestro de maestros. Él estuvo en España, estuvo en Alemania, luego regresa a la España convulsionada, con crisis, con una serie de problemas. Y algo, él deja un mensaje muy, muy importante y que lo puedo contextualizar a lo que venimos hablando. En tiempos de crisis, y vuelvo a decir, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, por lo que vive la humanidad con esta nueva etapa de la inteligencia artificial, es que hay que retornar a los clásicos. Hay que retornar a los grandes maestros de la humanidad. Todas esas cosas que vivimos con locura, todas esas cosas que vivimos deprisa, porque hasta nos hemos olvidado de vivir bien, de vivir felices, de vivir haciendo aquellas cosas que más nos agradan y nos gustan. Volvamos a los clásicos, volvamos a los grandes maestros que también se acercaron de alguna o de otra forma a lo que era la cultura desde lo técnico, desde el arte, desde todas las manifestaciones que podían ser posibles. Entonces, por favor, palabras de despedida, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, es un tremendo gusto haber realizado el seminario de hoy, teniendo como una invitada muy especial a la doctora Yasmina Hernández Tiznado. Es para nosotros un placer muy grande y estamos muy contentos de que esta disertación ha sido tan clara, tan precisa, tan aleccionadora. Quisiera hacer un llamado mediante esta intervención para que los estudiantes, las personas interesadas en el tema de la inteligencia artificial revisen la sesión de hoy en donde la doctora ha precisado fuentes bibliográficas muy serias y rigurosas que para que ustedes puedan ampliar los conocimientos que ella nos ha brindado el día de hoy, no perdiendo de vista que ella lo hace desde esta visión de la filosofía que respalda
respalda su profesionalismo en este campo. Y entonces les agradezco infinitamente por la atención en esta jornada. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por sus alcances, por sus disertaciones, por sus reflexiones, ¿no? Yo espero que caminemos la humanidad en eh, ese tránsito hacia a una evolución favorable para afirmar al ser humano. Eh, Esperemos que sí. Usted ha puesto aquí en relieve varias preguntas que nos tenemos que hacer desde todas las profesiones, ¿no? Y desde todos los quehaceres de la actividad humana. Entonces, eh, espero que hallemos respuestas y que estas respuestas sean las más favorables para nuestro desarrollo como ser humano. Y le agradezco mucho, siempre un saludo muy grande a México, país hermano al que apreciamos mucho por la calidad de sus profesionales, de sus intelectuales. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer. Doctor Daniel Malpartida, el pase para el cierre de esta sesión. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título general Arte e Inteligencia Artificial. El día de hoy, esta ponencia realizada por la doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado, que tuvo como título De la ciencia ficción a la realidad social, una reflexión filosófica sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad actual. Un abrazo a la distancia, doctora Yasmín. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a los que nos han acompañado. Santiago, allá en Colombia, saludos. Christopher, allá en Arequipa, saludos. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muy buenas noches.